Bienvenidos a la presentación de nuestro microproyecto titulado De la evaluación sumativa a la formativa mediante un sistema programático de evaluación de competencias para el alcance de los resultados de aprendizaje. Nos adentramos en un viaje a través de un sistema de evaluación de competencias diseñado para potenciar los resultados de aprendizaje de los residentes de medicina interna. Este estudio examina la percepción de los residentes durante una rotación clínica en el área de hospitalización de medicina interna e infectología. Nosotros somos profesionales de la salud con un gran interés en mejorar las estrategias de evaluación en el área de hospitalización con el ánimo de contribuir a la formación de profesionales integrales. A continuación, les vamos a hablar sobre el problema planteado, el contexto de la rotación, los métodos de recolección de la información y finalmente nos centraremos en nuestra propuesta. El problema principal se centra en la rotación de hospitalización de pisos de infectología de los residentes de primer año de medicina interna. A pesar de contar con una rúbrica, esta carece de un diseño instruccional claro, lo que genera incertidumbre en el proceso evaluativo. Esta falta de claridad impacta negativamente en los resultados de aprendizaje, lo que vuelve inadecuada la evaluación del desarrollo de competencia de los residentes. Esta rotación se realiza de manera presencial en el cuarto piso del Hospital Universitario Mayor Mederi. Tiene una duración de 3 semanas con un tiempo aproximado de 20 horas semanales con acompañamiento docente. Con el fin de entender la percepción del rol del residente de medicina interna en el área de infectología y su interacción con el docente, otros estudiantes y distintos entornos educativos, se adoptó un enfoque epistemológico constructivista para explorar cómo se construyen los conocimientos científicos. Se llevó a cabo un análisis de la percepción de los residentes y de los docentes sobre los sistemas de evaluación utilizados actualmente en relación con los objetivos de la rotación. El estudio constó de 2 partes. Un primer cuestionario sobre la percepción de los objetivos de la rotación y la evaluación en general. En una segunda etapa, se utilizó un segundo cuestionario para evaluar la validez, confiabilidad, impacto académico y costo-efectividad de los instrumentos de evaluación empleados durante la rotación en el área de infectología para los residentes de primer año de medicina interna. Se recopilaron datos a través de cuestionarios cerrados basados en la escala Likert con 5 opciones de respuesta, utilizando la plataforma Google Forms. Estos cuestionarios se distribuyeron de manera anónima a los docentes y a los participantes educativos. Posteriormente, las respuestas se recopilaron en una base de datos de Excel para su análisis. En los resultados de la primera encuesta, se observó que aproximadamente la mitad de los docentes no tenía claridad sobre los procesos de evaluación en sus respectivas rotaciones. Por ejemplo, ante la pregunta ¿tengo claro el proceso de evaluación de los residentes de primer año y cuáles son las competencias que deben adquirir? El 50% de los docentes expresó desacuerdo y solo el 16.7% se mantuvo neutral en su respuesta. En cuanto a la percepción de objetividad en las evaluaciones realizadas, el 16.7% de los docentes mostró desacuerdo, pero el 100% afirmó que las evaluaciones se llevaban a cabo a lo largo de toda la rotación. Entre los residentes encuestados, el 16.7% expresó desacuerdo con la afirmación «¿Considero que la evaluación que me realizan está alineada con los objetivos de mi rotación?». La mayoría indicó que su relación con el docente no influía en su calificación. Sin embargo, destacó que un 16.7% de los residentes consideraba que no recibía retroalimentación adecuada y el 33% manifestó falta de claridad sobre los procesos de evaluación al finalizar la rotación. En líneas generales, los docentes mostraron falta de claridad en el proceso de evaluación y las competencias a evaluar durante las rotaciones clínicas. Algunos expresaron dudas sobre la objetividad de sus evaluaciones, pero coincidieron en la importancia de proporcionar retroalimentación para el crecimiento de los residentes. Por otro lado, los residentes encuestados percibieron que sus evaluaciones estaban alineadas con los objetivos de la rotación, aunque algunos cuestionaron su objetividad y la falta de transparencia en su realización. Tras revisar los resultados de la segunda encuesta,
Nuestro objetivo fue desarrollar un sistema de evaluación integral para la rotación de residentes de medicina interna en el área de infectología. Este sistema, basado en enfoques andragógicos y neoconstructivistas, no solo consideraría los resultados de aprendizaje esperados para la rotación, sino que también serviría como una herramienta de evaluación congruente con las competencias adquiridas por los participantes en esta especialidad. En primer lugar, se solicitó a los coordinadores de rotación las rúbricas utilizadas para evaluar a los residentes de primer año de medicina interna con el propósito de analizarlas posteriormente. Luego, se llevó a cabo una revisión de la literatura buscando sistemas de evaluación de competencias en medicina interna e infectología para los residentes de medicina interna, con el fin de comparar y contrastar la información recopilada. A partir de enfoques pedagógicos, se trianguló la información para desarrollar un sistema de evaluación programático que considerara las competencias declaradas para la rotación, valorando los conocimientos teóricos, habilidades prácticas y la actitud, en concordancia con el plan de estudios y el diseño educativo propuesto para la rotación. En cuanto a los métodos de evaluación, la universidad emplea actualmente tres tipos de instrumentos. El primero de ellos es el examen escrito, el cual es realizado con pregunta cerrada con modalidad de respuesta de opción múltiple a partir de la lectura de uno de los capítulos correspondientes a cada una de las subespecialidades de medicina interna. El segundo es el examen oral, el cual es efectuado por dos docentes de manera aleatoria, quienes le asignan al residente un paciente hospitalizado a partir del cual se debe realizar una historia clínica completa que incluya un análisis dirigido y las respectivas propuestas diagnósticas y terapéuticas. Finalmente, se realiza un examen general durante la rotación de manera observacional y teniendo presente la asistencia, la puntualidad y la responsabilidad. Al final de la rotación, se debe presentar un formato con la calificación, la cual está apoyada en las áreas cognoscitiva, psicomotora y afectiva como parte del componente evaluativo. La primera de ellas, es decir, el área cognoscitiva, tiene presentes los conocimientos científicos, los conocimientos clínicos generales, la fisiopatología y la conducta terapéutica concerniente al caso. La segunda de ellas, relacionada con el área psicomotora, evalúa la buena elaboración de la historia clínica y su conocimiento detallado por parte del sujeto pedagógico, además de las habilidades de práctica de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y la participación en reuniones científicas. Finalmente, y no menos importante, el área afectiva evalúa de manera global las competencias comunicativas y las relaciones interprofesionales, además del cumplimiento y la iniciativa por parte del residente. Sin embargo, el gran pero que tenemos hasta acá es que no hay claridad por parte de los docentes del uso apropiado de tales instrumentos para evaluar cada uno de los dominios de competencia anteriormente expuestos. De las anteriores pruebas, se llevó a cabo la valoración de su validez, confiabilidad, impacto educativo y costo-efectividad, encontrando que existe una percepción general regular de estos elementos en lo que respecta al examen general y al examen escrito. Por otro lado, existe una percepción en general sobresaliente con respecto a la confiabilidad y a la costo-efectividad por parte de los evaluadores, cuando realmente está soportado por la literatura que estas estrategias de evaluación cuentan con bajo nivel de confiabilidad y validez debido precisamente a la heterogeneidad en el contenido, haciendo que la calificación final suela ser subjetiva. A partir del dilema anteriormente sembrado, nos propusimos entonces como investigadores desarrollar un nuevo sílabus para la rotación que diera cuenta de los resultados esperables de aprendizaje. Y es que, en términos generales, estos resultados de aprendizaje esperables pretenden dar mayor fuerza a la interpretación, la integración, el razonamiento y la aplicación de los hallazgos clínicos y paraclínicos del paciente adulto infectado,
no dejando de lado la importancia que tiene el reforzar el actuar con ética profesional. Por lo expuesto anteriormente, se propuso entonces diseñar un sistema de evaluación programática de carácter neoconstructivista para ser efectuado durante el tiempo de rotación. Para esto, se emplearon diversos instrumentos, detallados más adelante, los cuales buscan, en últimas, reforzar la retroalimentación formativa para establecer acuerdos con el residente y mejorar su desempeño académico. Pero, ¿por qué es tan importante esta teoría dentro de nuestra propuesta? Puesto que a partir de una mirada epistemológica neoconstructivista se tienen presentes las habilidades, las destrezas, el desarrollo de estructuras mentales y el estado de maduración de las potencialidades del sujeto pedagógico para la comprensión e internalización de la información. Para desarrollar una adecuada evaluación que diera cuenta de los resultados de aprendizaje esperables para la rotación, se implementó una propuesta de evaluación programática que cumpliera con los siguientes requisitos: uso de múltiples instrumentos, combinación de la información para determinar si se cumplía o no con la competencia, y cotejo de la información con un expediente y o portafolio. En resumen, se proponen 5 actividades evaluativas: el análisis de casos clínicos, la evaluación de historia clínica, el informe triple salto, la evaluación de desempeño, la evaluación final escrita y la realización del portafolio docente previamente mencionado. El análisis de casos clínicos pretende la realización de un caso clínico real aportado por el docente. Esta actividad se pretende desarrollar un día hábil de la semana con los componentes de discusión, generación de mapas conceptuales enfocados en desarrollo de pensamiento crítico y en la retroalimentación. Se desarrolló una rúbrica específica para la evaluación de este tipo de casos. La historia clínica se realiza a partir de la asignación de un paciente ingresado recientemente al área de hospitalización, donde se desarrollará la elaboración de la historia clínica completa con presentación del paciente que se evaluará con su respectiva rúbrica, teniendo en cuenta la calidad del interrogatorio, la comunicación, la exploración física y el análisis posterior de la historia clínica. El informe triple salto, que tiene en cuenta 3 pasos para su realización. El primer paso, con la presentación de un caso clínico de trabajo, el cual es brindado por el docente, se desarrolla una discusión donde se dejan unas tareas claras al sujeto pedagógico para que desarrolle estos temas con estudio autodirigido. Un tercer paso, donde se realizan 2 actividades: el examen escrito y el examen oral, donde el residente expone todo el caso con sus conclusiones, diagnósticos y terapéutica. Esto también con su propia rúbrica de evaluación. La evaluación de desempeño, que se evaluará mediante preguntas dirigidas al personal asistencial, tratando de desarrollar los conceptos de profesionalismo y humanismo por parte del sujeto pedagógico. Esta valoración del profesionalismo se pretende realizar con el instrumento PIMEX, el cual se encuentra validado y es confiable para la valoración del profesionalismo. Y la evaluación final escrita, que se usa cuestionarios de Key Feature Question, que valora el razonamiento clínico mediante 20 preguntas cerradas respecto a un caso que enmarque alguna de las temáticas esenciales para la rotación expuestas en el slide. Finalmente, teniendo en cuenta todos estos instrumentos, se desarrolló la siguiente ponderación para finalmente dar la calificación. Como investigadores, nuestra visión se basa en una epistemología constructivista tanto para el aprendizaje como para la evaluación, que se basa en lograr un aprendizaje significativo para la vida. La evaluación sumativa clásica no encaja en este tipo de aprendizaje y se requiere desarrollar una evaluación programática que pretende incorporar diferentes instrumentos que den cuenta de los resultados de aprendizaje declarados para la rotación. Como investigadores, consideramos que la promoción del razonamiento clínico es un pilar fundamental del aprendizaje. Los instrumentos que presentamos son basados totalmente en la literatura y permiten evaluar al sujeto pedagógico en todas sus competencias: la del ser, la del saber hacer y la del saber, dando una mirada 360 del desarrollo del profesional. Por lo tanto, consideramos que se puede replicar este tipo de investigación para desarrollo de otras rotaciones clínicas en programas de formación de medicina interna. Muchas gracias por su atención.